Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos vean. Esto es Miradas Tanatológicas, un espacio seguro donde hablaremos de todos los temas relacionados a la tanatología. ¿Estamos listos? Comenzamos. Yo soy Alejandro, soy psicólogo clínico y maestrante en tanatología. Hola, mi nombre es Irene Martínez, soy psicóloga, soy paramédico y maestrante en tanatología. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia, soy nutrióloga, soy psicóloga y también estudio la maestría de tanatología. Muy bien, y el día de hoy la mirada se dirige hacia la tanatología. Y entonces, expliquemos el día de hoy, ¿qué es la tanatología? ¿Podrían explicarme el concepto de tanatología? Claro, yo quisiera leerles el concepto que tenemos dentro del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Es una ciencia hermenéutica que estudia los procesos de la vida y de la muerte de la persona humana y su trascendencia, pero también la percepción de lo que significa vivir y de lo que significa trascender. Muy bien, este concepto podemos entenderlo como parte de la psicotanatología, de la tanatología del siglo XXI. Pero habría que tomar en cuenta que la tanatología es una ciencia que tiene sus orígenes desde mucho tiempo atrás. Podríamos dividirlo en la tanatología pre-kubleriana y, bueno, tomando la tanatología de un antes y un después a partir de la doctora Kubler-Ross. ¿Por qué Kubler-Ross es importante la tanatología? Cel, ¿qué podrías comentarnos acerca de esto? A partir de que Kubler-Ross aparece, nos muestra una parte de morir con dignidad. Ella se centra en etapas, pero en etapas de reacción, de mecanismos de reacción de la persona ante la muerte. Y bueno, en ese tiempo el objetivo era que el paciente aceptara su muerte. La mirada era únicamente hacia las personas moribundas, a quienes ya estaban en el final de la vida. Pero justamente ella dio un parteaguas para hablar de una etapa, digámoslo así, kubleriana y post-kubleriana. Hablemos un poco de la post-kubleriana. ¿De qué hablaría esta parte? Pues la parte post hablaría acerca de que no solo vamos a enfocarnos en esa persona que está a días de su trascendencia, sino también nos podremos enfocar en que podemos empezar a trabajar con la persona a partir de un diagnóstico, tal vez de una enfermedad terminal o tal vez de una enfermedad crónica o simplemente a través de un duelo o de un cierre de ciclo. Porque recordemos que esta parte de la tanatología surgió desde un término médico. Sí, hablaríamos de la tanatología pre-kubleriana, que la tanatología se venía entendiendo como parte de la medicina o de la medicina forense, que nos explicaba cómo tratar a la gente cuando había dejado de morir, todo el tratamiento que se le daba a esta persona una vez que ya no tenía la vida, que era lo pre-kubleriano como parte de la medicina. Ahora lo entendemos con Kubler-Ross como la atención que se le da a la persona que va a morir y post de la atención que se le da no solamente al enfermo, sino también a la familia del enfermo y al cuerpo médico que está atendiendo este ámbito. Claro, porque algo importante era que la tanatología en esos tiempos se unía a las demás ciencias, por ejemplo en este caso a los médicos, a enfermería, ¿no? Al derecho, se unía, pero ahora es una ciencia que estudia diferentes aspectos de la vida de la persona. Claro, y esto nos da la pauta para entender que ahora tiene un modelo biopsicosocial y espiritual, ¿no? Porque en esta parte lo que tú comentas de la persona, de cómo va a ser todo el proceso de la familia, de cómo es que vamos entendiendo qué es lo que significa estar con una enfermedad, el proceso que me lleva hacia los últimos días es súper importante. Hay ahora diferentes espacios para la tanatología. ¿Cuáles serían estos espacios de la tanatología? Bueno, tengo que citar muy definitivamente al doctor Marco Antonio Paul Scott, que en el 2012 propone los 4 campos de la tanatología. La primera, la tanatología médica, la psicotanatología, la tanatología social y la tanatología educativa.
me gustaría que ahondáramos un poco más acerca de cada una de ellas, ¿les parece? Claro. Podríamos empezar por lo que se entendería por la tanatología médica, de toda el área la cual se encarga el área de la medicina con respecto a los cuidados médicos, al tratamiento para las enfermedades terminales, incluso el tratamiento que se da al cuerpo una vez que ya no tiene vida. Entraría también ahí el área de la enfermería, el área de la nutrición, vaya, todas las áreas médicas que se tienen que involucrar cuando una persona está perdiendo la vida. Esa sería la tanatología médica. Tanatología, La psicotanatología, bueno, el psicólogo entra a trabajar con esta parte de cada una, dependiendo de qué tipo de psicología estamos hablando. Puede entrar desde el psicoanálisis, puede entrar desde el cognitivo-conductual, puede entrar la gestal, o sea, cualquier modelo psicológico puede entrar para trabajar con la persona, con la familia y con este cuerpo médico del que hablaba Alejandro. Y la psicotanatología va enfocada a trabajar el duelo, básicamente, no básicamente, pero sí es una parte importante del trabajo que se realiza en la psicotanatología. En cuanto a la tanatología educativa, es toda la parte de la educación que tenemos que tener como personas con respecto al final de la vida. Vemos que la educación con respecto a este tema no es solamente cuando llegamos a presentar este tipo de situaciones, sino que tiene que presentarse desde las primeras etapas de la vida. Cuando un niño nace, como padres, como adultos, sabemos que este niño va a tener un proceso biológico que va a llegar a su término. Y es importante que de este proceso se conozca desde la infancia para que cuando en su momento tengamos que atravesar por este momento difícil, no nos tome por sorpresa y la educación nos lleve a que sea un proceso más asimilable o menos doloroso. Y que aunque sigue siendo un tema complicado para hablar en la sociedad, porque sigue y seguirá siendo aún un tema tabú, es importante que nos eduquemos desde muchísimo antes para poder afrontar todas las situaciones de una mejor forma. Hablemos de la última, que será la tanatología social. Exacto, la tanatología social también tomamos la parte de la vida. No solamente vamos a hablar del proceso de la trascendencia, sino todo lo que significa vivir, ¿no? Vivir dependiendo de la sociedad, del contexto social en el que nos encontremos, ¿no? La cultura, porque no es lo mismo vivir el proceso desde la persona que vive en la ciudad, desde la persona que vive en el campo, desde la persona que no tiene accesos o sí tiene accesos a la educación, dependiendo también el año, ¿no? En el que vivamos, cómo se va viviendo los niños del siglo XXI, ¿no? Los adultos en otras partes del mundo, ¿no? Creo que englobar como ser humano y como este ser social que va siempre a presentar algunas pérdidas, ¿no? Cierres de ciclos, pérdidas, duelos, ¿no? Y que cada uno estamos preparados o no para afrontar esta situación. La psicología social, no, la tanatología social, perdón, va a apoyarse entonces de diferentes materias, como la antropología, como la sociología, como trabajo social, y cada una de estas vertientes de la tanatología va a tener áreas de apoyo. Comentábamos en algún momento que la tanatología apoyaba a la ciencia médica, a las ciencias forenses, y con el cambio de la tanatología ahora en esta nueva etapa, en este siglo XXI, se apoya de diferentes áreas. Podemos ver que entonces no solamente se apoya de la medicina, del derecho, de la psicología, sino de múltiples disciplinas. ¿Qué otras disciplinas se han incorporado a la tanatología? El trabajo social, por ejemplo. El arte. La nutrición, ¿no? La educación especial. La educación especial. Ajá. Vemos pues entonces que la tanatología no es exclusiva de un campo o de solamente de algunas personas, sino de toda aquella persona que está vivo y que va a ser consciente que en un momento va a llegar a esa etapa final. Ok, entonces la tanatología ahora tiene mucho más campo, ¿no? En donde ayuda desde diferentes visiones y desde diferentes disciplinas. Ahora es multidisciplinario y nos permite a los tanatólogos ayudar o apoyar en este acompañamiento tanatológico en las pérdidas en general en la vida y la de algunos pacientes. Claro, porque, ¿sabes? Esta parte es muy importante porque antes se creía que solamente era como de, ay, pobrecito,
ya va a fallecer. Porque era hacia Ay, los moribundos, la visión era hacia ya ellos. es como de, bueno, ¿cómo le hago en los últimos momentos para que no sufra, no? Y ahora nos damos cuenta de que es algo más allá, ¿no? Y esto es muy importante porque ahora cada vez hay menos enfermedades terminales, pero más enfermedades crónicas. Y en esta cronicidad es enseñarle a las personas a que tengan herramientas para que tengan una mejor calidad de vida. Claro, y que en esta mejor calidad de vida se une un concepto que vamos a tratar después, pero habla de los cuidados paliativos, donde también se une que no nada más son personas que se encuentran en el último transcurso de su vida, sino también esas personas que cursan con enfermedades crónico-degenerativas, en las cuales pues necesitan esta calidad de vida, ¿no? Y un tanatólogo también aporta y ayuda junto con diferentes disciplinas para que esta calidad o esta mejoría de vida en el tramo en el que suceda, pues sea mejor. Ustedes para contar, amigos. Que la tanatología, por lo tanto, como lo miramos ahora en el siglo XXI, no está enfocado solamente a procesos de final de la vida, sino a procesos de la vida misma. Por ejemplo, cada vez que terminamos un ciclo, terminamos la etapa escolar, o cambiamos de trabajo, cambiamos de pareja, cambiamos de vivienda. Vaya, cada cambio, cada cierre de ciclo es significativo, claro. Va a ser quizá necesario el acompañamiento tanatológico para poder estar en un mejor estado de vida, un mejor disfrute pues de la vida. Claro, todo dependerá obviamente de las herramientas, ¿no? de las con las que cuente las personas, ¿no? Porque no es lo mismo, hablábamos en alguna ocasión, ¿no? No es lo mismo tal vez perder un carro, pero tal vez para algunas personas sí es muy importante. Tal vez no sea la misma la pérdida de una mascota a haber perdido al novio, ¿no? O sea, puede ser que sí, porque al final ya tratamos con las pérdidas que son significativas, pero también dependerán de las herramientas con las que cuenten las personas para hacer o no, o poder entrar como un acompañamiento tanatológico. Yo quiero nada más señalar que estos mecanismos de reacción, que bien a algunas personas los llaman o los conocen como etapas del duelo, nos ayudan mucho como a darnos cuenta de lo que va a suceder en la persona humana en cada momento del duelo, pero sin embargo no es el ABC, no es un orden específico, claro. ¿no? Por eso son etapas de reacción, mecanismos de reacción. Que no necesariamente se tienen que pasar por estas etapas o mecanismos, los cuales mencionaba la doctora Kubler-Ross. ¿Los puedes mencionar? Yo los tengo por aquí, por favor. Claro que sí. La doctora hablaba de unas etapas de reacción, las cuales son mecanismos de reacción, perdón. La negación, cuando tal vez se conoce este diagnóstico de una enfermedad fatal, y bueno, entramos en esta negación del no querer escuchar, no saber absolutamente nada. La ira, ¿vale? Cuando, bueno, no se consigue mantener esta primera fase, pues bueno, entramos en algunas emociones un poco complicadas. Y nos enojamos, realmente podemos estar muy enojados por lo que nos está pasando, ¿no? Primero la negación sería como tú das el ejemplo del auto, ¿no? De, no puede ser que se hayan robado mi auto, no, yo lo dejé estacionado aquí afuera, ya no está. Seguramente se lo llevó la grúa, ¿no? Claro. Y después estaríamos en el enojo de, hacia los demás, o hacia que creamos que se lo robó, o hacia nosotros mismos por haberlo dejado en ese lugar, ¿no? Y es así como de, no, o sea, Dios, por favor, no, si mi coche está en el depósito de autos, te lo prometo que ya la próxima vez no lo estaciono aquí y entraría la siguiente etapa que sería pacto o negociación, ¿no? Y esto es un intento por posponer pues los hechos que acaban de suceder, ¿no? Y promesas, ¿no? O sea, Dios, te prometo que si curas a mi paciente, yo voy a hacer tal cosa. O por favor, si no se va, o me voy a portar bien. Ajá, o sea, entonces entramos y nos enojamos muchísimo cuando nuestras promesas o lo que estamos dando de empeño de nuestra palabra no logró el resultado que queríamos. Y da paso a la siguiente etapa que menciona la doctora. Que sería una etapa de depresión. Bueno, y en esta pues la ira y la rabia, digámoslo así, que serían sustituidos por una gran sensación de pérdida. Yo creo que ahí es donde ya entras como en conciencia de la pérdida real y entras en esta etapa de desorganización y de tristeza profunda, diríamoslo así. ¿Vale? Y esta tristeza profunda no debe ser como llevada a la ligera, es decir, así como de ya recupérate, ya no inventes, ya párate. Claro que es normal sentirse de esta forma. Es sentirse triste, deprimido, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues no se puede hablar de tiempos, ¿no? Se puede hablar de
en 3 cada meses, una 3 de días, estas 3 reacciones, años. no haber un tiempo establecido para cada una de ellas. Cada persona va a depender de sus recursos o de sus características de personalidad para cuánto tiempo, de qué manera reacciona ante una de ellas. Y bueno, viene esta parte donde encontramos, según la doctora Kubler-Ross, la aceptación, ¿no? En caso de que la muerte pues no fuera arrepentida y ha tenido un tiempo, pues bueno, la fase donde la condición de su destino no te deprima y no te enoja, y bueno, aceptas que eso va a suceder. Según estos son los mecanismos de reacción de la doctora Kubler-Ross. Y lo que entendíamos entonces en esta actualidad es que no necesariamente se tiene que pasar por todas estas reacciones, sino que se pueden pasar de una hasta la última que menciona, sin atravesar por alguna de las otras, o quizá por quedarte solamente en una de ellas. Pero pudiéramos entonces equipararlas con las fases que nos habla el doctor Paul Scott, que es de los teóricos más recientes. ¿Cuáles son, Clau, las que menciona el doctor? Pues él hablaba, Paul perdón, Scott. de la desorganización aguda del yo, ¿no? Esta incredulidad al conocer la noticia, que es muy parecida, pero ahora, hablemos de esta diferencia. En cuanto a mecanismos de reacción, se refiere a una reacción emocional de la persona, ¿no? Y bueno, en esta desorganización del yo se pone pues en duda la posibilidad de la pérdida, ¿no? Sí. Siempre estamos como en esta incredulidad de seguir pensando que tal vez se equivocaron del diagnóstico, que tal vez no es real lo que está pasando. Y bueno, podemos empezar después de la desorganización aguda del yo, por la parálisis, ¿no? Que es como un impas, ¿no? Es como luchar entre dos fuerzas que buscan salir y expresar esta parte de lo que estoy perdiendo, ¿no? Se niega el dolor, pero también nos vamos dando cuenta de que no podemos hacer absolutamente nada. Es como entramos como en un no sé qué hacer, o sea, la mente no nos da para poder hacer las cosas que deberían de seguirse haciendo. Claro, viene una etapa que se llama desensibilización. ¿Nos podrías ayudar con Sí, que en este momento la persona pareciera que no siente, pareciera que no está atravesando por este momento donde no hay quizá dolor, donde no hay quizá algún otro sentimiento que resalte. ¿Pero cuál es la característica de esta etapa? Pues bueno, se caracteriza por el no sentir como mecanismo de defensa, digámoslo así, Ajá. y disminuir las sensaciones o emociones que se puedan presentar. Hacemos como en este momento de stand-by, de no tratar de incluso pensar más allá. Como el aplanamiento afectivo, dirían los psiquiatras. Exacto, es cuando, Ajá. por ejemplo, vemos a las personas que estamos en un... Como en automáticos. Y las como en personas están así. automático, exacto. ¿Qué Y tienes? la persona tal vez está en el velorio, ¿no? Y entonces tú lo ves como muy tranquilo, pero parece que está, pero no está, pero sí te hace caso, pero no te hace caso, pero no está mostrando ninguna emoción, está plano. El aplanamiento afectivo. Se Ajá. encuentra en un momento de desrealización incluso. O sea, tratar de no estar en ese momento para no tal vez sentir más estas emociones. Ahora viene una parte importante que habla de la desorganización grave del yo, y ahí vienen agregadas emociones, ¿no? En estas emociones vienen agregadas el enojo, La tristeza. La culpa, ¿no? Porque puede ser que esté enojada porque el médico no hizo lo que tenía que hacer, porque no dio el diagnóstico como tenía, o porque no hice yo lo que tenía que hacer, ¿no? O porque nadie hizo lo que nadie... O también otra emoción que puede ser la idealización. Era una buena persona, era la mejor, era la persona que más me escuchaba. La idealización pues de esta persona. la proyección, Uh-huh. esta parte de colocar las necesidades y sentimientos propios en otra persona, tal vez se me suena un poquito como a las expectativas que teníamos sobre esta persona, ¿no? Los proyectos tal vez a futuro con esta persona, que ya no ocurrieron y no sucedieron. Y que también cuando llevamos a la persona, por ejemplo, al hospital, creemos que el doctor o los doctores van a hacer todo lo posible por sacarlo adelante. Cuando realmente la persona ya está en una etapa terminal, ya no hay como nada que hacer, ¿no? También esto es importante. Bien, pues sí, forman parte En esta parte de la desorganización del yo, hablaríamos de otra emoción que sería la fijación, donde no podemos quitarnos de la mente a esta persona, sus palabras, sus pensamientos, sus acciones, toda la convivencia que tuvimos con esta persona, no lo podemos quitar de la mente. A eso le llamamos fijación. Y este proceso es un proceso, diría yo, no tan rápido. A veces creemos que porque una persona, algo ha dejado de existir,
tenemos que pasarlo rápido y que tenemos que vivir estas etapas como de, ¿y en qué momento te encuentras, no? ¿Estás en negación, en ira o en depresión? No, no es así esta forma. No es como un Pasa termómetro. un tiempo, Ajá. claro, pasa un tiempo. Después de esto viene una reorganización y bueno, ahí sí ya viene un reconocimiento al admitir la pérdida y bueno, la dimensión que tenía esta pérdida, así como una aceptación, ¿no? En esta aceptación habrá que despedirse de la rutina, de la persona como tal, la presencia de esta persona. Y crear nuevas rutinas, ¿no? Y crear una forma diferente de vivir, ya retomando mi vida sin la persona que perdí. Eso vendría como en la reubicación del sistema, ¿no? Y justo es cuando ya la persona, esta persona ya se encuentra lista para realizar los ajustes necesarios para decir, bueno, en este caso la pérdida fue de alguien que era un proveedor. Bueno, tocará llenar ese huequito siendo tal vez un proveedor desde esta parte, desde mí, ¿no? Y las ganancias también que se ubican desde la pérdida, porque no todo es tal cual pérdida. Una vez que se pueden reconocer las ganancias, podríamos decir que estamos en esta parte de la reubicación del sistema. Cuando podemos preguntarnos, bueno, ¿qué fue lo que me dejó la partida de este ser querido? Bueno, por ejemplo, si murió mi esposa, que ahora soy yo que tengo que hacerme cargo de esa parte de la que hacía ella. Si quien murió fue mi mamá, a lo mejor era quien me daba los cuidados. Bueno, seré yo quien tenga que darme los cuidados ahora hacia mí. Vaya, tener una vida más realista de lo que tengo y que puedo hacer. Pues nos encantaría continuar con estos temas, vamos a seguir con más capítulos. El día de hoy la mirada tanatológica fue guiada hacia la tanatología y hacia las diferenciaciones que existen entre una etapa y otra. Ahora recordemos que cada pérdida deberá ser tomada en cuenta, siendo esta una pérdida significativa. Acérquense a los especialistas, platíquenlo con alguien. ¿Qué te llevas el día de hoy, Ale? Pues de esta mirada que la teoría es importante, que para llegar a un concepto a la actualidad es importante revisar las personas, las otras investigaciones que se han hecho, las bases que tuvieron para llegar al concepto que tenemos ahora. La bibliografía es importante. Gracias. Sí. Y bueno, desde esta ciencia, pues la ciencia va creciendo, ¿no? Y cada vez ha habido más investigaciones. La tanatología es una ciencia muy nueva, ¿no? Mucha gente todavía no alcanza a distinguir o a saber el quehacer tanatológico. Pero pues para eso estamos haciendo estos espacios, para que ustedes puedan conocer qué realmente es la tanatología y el quehacer tanatológico. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.